Muy bien, ya estamos grabando y que todos sean bienvenidos. Tenemos, pues, a ver, hemos saludado a todos muy bien. Lo que vamos a hacer esta noche es, vamos a iniciar hablando un poco más sobre los salmos imprecatorios, porque no tuvimos tiempo para hablar en la profundidad sobre el tema en la última lección, pero no vamos a pasar mucho tiempo en ese tema. Y después vamos a cerrar esta lección, que es técnicamente la lección 3 y vamos a avanzar a la lección 4 en que vamos a hablar sobre el estilo de música, algunas de las características de los salmos y cómo se puede usar los salmos en su vida devocional y también con sus grupos. Por ejemplo, cómo puede en un culto, en un devocional, con la familia antes de dormir, pues sí, en el contexto de un servicio de adoración, cómo pueden ustedes usar los salmos. Pero vamos a volver a este tema de los salmos imprecatorios. Y por ejemplo, vamos a ver, para introducir el tema, vamos a ver el Salmo 137, versículo 9. Salmo 137, versículo 9. Y si alguien lo tiene, ¿nos puede colaborar leyéndolo, por favor? Y si no, casi lo tengo aquí. 137, versículo 9. Dice aquí, dichoso el que agarre a tus niños y los estrelle contra las rocas. Y la pregunta puede ser, ¿cómo es que este versículo sea parte de la palabra inspirada de Dios? Y muchas veces las personas que van a criticar la Biblia, que van a echar dudas a la Biblia, las personas que ellos pues están batallando un poco internamente, la Biblia es verdad o no, ellos pueden ver un versículo así y hacer la pregunta, ¿cómo puede un Dios amoroso haber incluido algo así en su palabra? Y ese es el tema que vamos a tocar. Este salmo, el 137, especialmente el versículo 9, es un salmo imprecatorio. Y la palabra imprecatorio se refiere a algo relacionado con una imprecación o una maldición. Entonces tenemos muchos versículos que dicen como dichoso el que anda por el camino correcto, el camino adecuado. Bienaventurados, por ejemplo, el sermón del monte de Jesús. Pero también hay maldiciones en la palabra de Dios. En general se utiliza para describir un discurso o una acción que invoca un mal o desastre sobre alguien o algo. Este concepto de algo imprecatorio, una maldición. Y un ejemplo, pues, es el Salmo 139. Pero nos toca recordar que el salmista aquí está hablando acerca de una nación que quería destruir totalmente el pueblo de Dios y por lo tanto el linaje por cual iba a venir el Cristo. Entonces, cuando hay como la nación de Babilonia y esta nación quiere derribar, eliminar totalmente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y podemos ver que una consecuencia sería erradicar el linaje para que el Salvador pudiera venir, vemos que pues sí, tiene sentido maldecir a esta nación. Entonces, un poco más y voy a parar para escuchar sus comentarios, su reacción. Los salmos imprecatorios contienen maldiciones u oraciones pidiendo castigo o pues a veces como una defensa en contra de los enemigos del salmista y también el pueblo de Dios. Y estas oraciones, aun cuando suenan crueles, sí fueron apropiadas en su época, en su contexto, y también pueden seguir siendo
útiles hoy en día si estamos en una situación parecida, en que una nación quiere como eliminar el cristianismo. Y estas maldiciones sí son parte de la palabra inspirada de Dios. Algunas de estas maldiciones aparecen en los salmos mesiánicos también, como palabras de Cristo. Y vemos un vínculo entre algunos de los salmos imprecatorios y el ministerio de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1 tenemos las maldiciones de los salmos 69 y 109 como cumplimiento del juicio de Dios sobre Judas. Y si tuviéramos más tiempo, podríamos echar un vistazo a estos salmos y también cómo describen lo que sucedió con Judas. Lutero, él dijo pues que no podemos, pensando en la maldición contra un enemigo de Dios, que no podemos orar el Padre Nuestro sin maldecir, ya que cada vez que decimos santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, estamos orando y pidiendo para que los planes de Satanás y los que le sirven fracase y reciban el juicio que merecen. Entonces, si alguien nos mira mal, si alguien eh, pide que caminemos 1 kilómetro con ellos, o si alguien pide nuestra túnica, ¿qué debemos hacer? Pues regalar la túnica y hacer aún más. Si alguien nos pide caminar con ellos 1 kilómetro, pues deberíamos caminar con ellos 2. Nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, quien pidió perdón por los soldados quienes lo clavaron a la cruz. Pero en cuanto a Satanás y su deseo de atacar los esfuerzos del evangelismo, de erradicar el cristianismo, cuando nosotros estamos orando, hágase tu voluntad, estamos orando también que Dios ponga a fin pues la obra, los esfuerzos del diablo. Y eso vemos también en los salmos, que estas naciones querían totalmente, pues matar a todos los israelitas. Y eso significaría, pues, la falta de la llegada del Salvador prometido. Entonces, podemos ver que estamos hablando de algo bastante serio. Un poco más antes de abrir la sala para conversación. Dios es Dios de absoluta santidad. Y eso, pues, eso está en armonía con su carácter y con sus atributos. Entonces, cuando el salmista ora así, harás morir al impío, ¿no? Oyo Jehová a los que te aborrecen y no me enardezco contra tus enemigos. Pues eso estamos pues viendo una petición santa, porque Jehová, nuestro Señor, sí odia el pecado y no puede permitir que haya una falta de justicia. Eh, entonces, ¿qué más decimos? A ver, en el Nuevo Testamento encontramos oraciones similares. Pablo orando por el juicio de Dios contra los que se oponen a su predicación del Evangelio, como en Gálatas 1:8, porque ellos pues, los Gálatas estaban aferrándose a la ley del Antiguo Testamento para la salvación, y eso fue totalmente en contra del Evangelio puro. Entonces él dijo, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que sea condenado, dice. Y vemos que aún los santos en el cielo oran así. Por ejemplo, de Apocalipsis, donde tenemos una visión del cielo. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces, si estamos molestos con alguien, debemos eh, pedirle a Dios que envíe a esta otra persona una maldición, un castigo,
No, debemos perdonar a la otra persona. Debemos tener la misma paciencia y amor por nuestros enemigos que Jesús tenía para los suyos. Pero en cuanto a la maldad y la obra y las intenciones de Satanás y los que están trabajando para él, vemos que sí es adecuado orar así, como las oraciones que tenemos en los salmos imprecatorios. Entonces, quisiera volver a tocar ese tema porque ustedes contestaron muy bien las preguntas en la clase anterior en cuanto a, ¿debemos orar así? Yo me metí en algunos de los grupos pequeños y pude escuchar sus muy buenas conversaciones, como, pues es la palabra de Dios y el juicio es bueno. También sabemos que hay perdón pleno. ¿Qué hacemos en nuestro contexto? Pues debemos perdonar. Exactamente. Siempre debemos perdonar, siempre debemos tener paciencia, siempre debemos esperar que los enemigos de Dios lleguen a conocer la verdad, eh, pero también en cuanto al diablo y Satanás tratando de destruir la fe cristiana, pues está bien orar así como las oraciones que tenemos en los salmos. Entonces, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas, sus comentarios antes de avanzar con la lección 4 y volver a hablar sobre la aplicación de los salmos? Y vimos esta lámina en la clase anterior, que sobre todo lo que queremos ver es el arrepentimiento. Podemos pensar en Jonás. Dios, pues tenemos ejemplos de salmos imprecatorios, oraciones en contra de naciones como Babilonia, pero también vemos a Dios enviando a sus mensajeros, a sus profetas, a sus ministros a estas naciones. Por ejemplo, en Jonás tenemos Jonás 1:2. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Predica contra ella porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Eh, pero Dios mandó a Jonás ahí para llamar a esta gente a arrepentimiento. Y también el versículo que citamos en la clase anterior, 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Entonces, estamos viendo este equilibrio de perdonar, de querer hacer todo lo posible para llegar a los perdidos con el mensaje de salvación, pero también reconocer que está bien pedirle a Dios, pues, hágase tu voluntad en cuanto a los enemigos de tu iglesia. Preguntas, dudas, comentarios, mis queridos hermanos y hermanas. Veo que algunos más han ingresado, que todos sean bienvenidos. Muy buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde se encuentran. Teresa de México, buenas tardes, ¿cómo está? Adelante. Sí, buenas tardes, pastor. Bueno, nada más era la duda que yo tenía, bueno, en el grupo que estuve la clase pasada, yo sugerí que si se podía orar de forma imprecatoria hacia nuestros gobernantes, ¿no? Porque, pues lamentablemente la mayoría de ellos solamente van para sus intereses personales y lo que menos les importa es el pueblo. Obviamente no se va a orar pidiendo su muerte, ¿verdad? Pero como bien lo menciona el Salmo 83, que Dios en todo su poder tiene sus rostros de vergüenza para que ellos reconozcan quién es el que tiene el poder, ¿no? Quién es el que manda. Y como nos dice Romanos 13, que hay que obedecer a los gobiernos, y también ahí dice que los jueces tienen la espada, ¿no? O sea, y esa espada, pues no es para tenerla guardada. O sea, esa espada es para que los malos teman a los jueces o a los gobiernos cuando los malos hacen lo incorrecto. Entonces, yo sé que no vamos a tomar el papel de Dios porque no somos Dios, pero si vamos a clamar a Dios,
Entonces, nada más esa es mi duda, pastor. ¿Sí podemos orar de esa forma? Una muy buena pregunta. Voy a compartir algo y después quiero escuchar los consejos de nuestros compañeros. Cuando yo servía como pastor, servía en una congregación que tenía un estilo de adoración un poco tradicional, y usaron algunas de las mismas oraciones como un patrón, un bosquejo para una oración general cada domingo. Entonces casi tengo memorizada esta oración, pues por lo menos el bosquejo de esta oración en mi mente. Y cada domingo oramos para el presidente y para los gobernantes y los jueces de nuestro país. Y no importaba si la congregación mayormente pues fuera de miembros con una preferencia por la izquierda y el presidente era de la derecha, no importaba. La congregación oraba por su presidente. Y si la congregación fuera mayormente personas con una preferencia para la viceversa, como preferencia para la derecha y el presidente era de la izquierda, no importaba, por años y años y años. Esta congregación fue establecida en 1972 y siempre durante los años la congregación todos los domingos oraba por el presidente y los gobernadores, su gobernador de su estado y los jueces. Y yo creo que esta es una muy buena práctica, que puede ser que mi presidente no me cae bien, puede ser que este presidente es buenísimo, eh, debo estar orando por él, que tome decisiones sabias, que cumpla con sus responsabilidades, que no esté siempre buscando a su propio interés, que entiendo, Teresa, es totalmente la tentación muchas veces. Entonces, eh, yo- antes de orar de una manera imprecatoria, mi recomendación será, que este presidente, pues, haga el bien, evite el mal, que sea su instrumento Dios, pero puede llegar un momento en que hay un presidente, hay un gobierno que está totalmente en contra del cristianismo. Podemos pensar en momentos en la historia de este mundo, el Imperio Romano, y hay ejemplos también más modernos en que el gobierno está tratando de, pues, hasta asesinar a los cristianos. Ahí, y erradicar el cristianismo. Ahí los salmos imprecatorios pueden ser muy adecuados, muy útiles. Entonces, Pastor, depende del disculpe la contexto. interrupción. Sí, Natalie, Entonces, adelante. por ejemplo, todos sabemos Corea del Norte. Podemos entonces, como creyentes, orar basados en ese salmo imprecatorio por la nación de Corea, por los dirigentes. Puede ser, sí, porque él está en contra de la fe cristiana, por una de las razones por la que él quiere, pues, atacar a algunos de los países por este lado del mundo, es por su fe cristiana, por sus valores cristianos, pero también una oración, sería bueno orar por su arrepentimiento, por su alma. Pero puede ser, podemos imaginar que él va a lanzar sus armas para atacar a los países aquí que tienen con una población que es mayormente cristiano. Puede ser. Sí, señor Luis Y Bello, adelante. los que matan en su mismo país, ¿verdad? Sí, eso también, pensando en los países que están matando a su propia gente. Sí, puede ser que Dios, Por que su fe. Es que aquí sí, estamos hablando, Corea es por su fe. sí, sí, y sí, tenemos puede ser un poco difícil averiguar cuándo debemos eh, pedir perdón por ellos y cuándo debemos pedir que Dios lleve a cabo su justicia. Pero sí, tenemos un ejemplo en los salmos imprecatorios. Sí, señor Luis Bello, adelante. Sí, profesor, en el versículo 2 de
Salmo 137 dice, lo leo textual, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Esto de alguna forma está hablando de una forma burlona, o sea, le exigían que canten y se le burlaban, los insultaban, es decir, era como que se burlaban de la fe. Y yo creo que en esa condición, en ese sentido, es que, bueno, tiene un sentido de pedido de justicia y pedido y un clamor a Dios con esta oración imprecatoria. Sí, exactamente. Ellos estaban burlándose del Dios verdadero. Exactamente. Sí. Pues ellos pues cautivaron a muchos de los israelitas y constantemente se estaban burlando del Dios verdadero. Entonces ahí vemos el contexto. Entonces, si hay un presidente que no me cae muy bien, no estoy de acuerdo con su estilo de gobernar y de la política, todo eso, no es necesariamente un momento para utilizar como un salmo imprecatorio. Pero sí, en esta situación de una nación burlando del Dios verdadero, haciendo todo lo posible para erradicar la fe verdadera, ahí pues tenemos un contexto para los salmos imprecatorios. Muy bien, muchas gracias, queridos hermanos. Voy a cambiar las láminas para que avancemos al tema para hoy y aprendimos más en el video con el pastor Henry. Vamos ahora a avanzar a estas preguntas y invito su participación para hablar un poco sobre los papeles principales de David. Entonces, creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar. Este es un salmo que hasta mis niños tienen memorizado. Esto es una práctica que en nuestra familia que tienen origen con mis suegros. Ellos, mi suegra, llevando pues mi esposa y mis cuñados a la escuela todos los días. Ellos recitaron salmos y nosotros estamos continuando con esta práctica, el Salmo 23, y el autor fue David. Entonces, ¿qué sabemos sobre David? Sí, Julio Vargas, ¿algo que tiene que ver con David o otra aportación? Adelante con su aporte, señor Julio Vargas. No lo escuchamos, hermano. Puede ser que su micrófono está en mudo. Todavía no lo podemos escuchar. Damos la palabra a Fabián. Muy buenas noches, Fabián. ¿Cómo está? Buenas tardes. No, buenas noches. Hola, ¿Cómo está? buenas noches, pastor. ¿Qué tal? Sí, tengo una lista bastante extensa de lo que ha sido la vida los propósitos de David. Así que se lo voy diciendo y usted me va diciendo, me va corrigiendo. Perfecto, adelante. Pastor, gobernante, poeta, un varón de guerra, valiente, instrumentalista, guerrero, monarca, cantor, adorador, ungido por Samuel, pastor de ovejas, de un corazón conforme a Dios. ¿Qué más podría encontrar? A ver. Bueno, esos son los principales. Conquistador, guerrero, luchador, también como en los tiempos de Josué en el Antiguo Testamento. Así que, bueno, esos son los más importantes. Ah, y rey, también era rey. Ay, muy Rey bien. sobre Israel. Eso es lo que pude encontrar. Sí, muy bien, excelente. Rey inició cuidando ovejas, pastor, y llegó a ser un gran guerrero. Mató a Goliat, pues Ah, también a Goliat. Sí, 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 sí. sí, totalmente con la ayuda de Dios. Ujú.
y como usted dijo, cantante, escritor, Cantante, sí, salmista, salmista, adorador. sí, músico, como usted dijo, músico, muy bien. Y como usted dijo Sí, también, rey. a pesar de que él estuvo en pecado también, ¿eh? No olvidemos eso. O sea, él hizo todo esto, pero anteriormente estaba en una vida de pecado. Sí, y de hecho, eso es bueno para nosotros recordar que él también hizo algunas cosas muy buenas. Cayó en el Ujú, pecado, se ujú. arrepintió y siguió haciendo cosas buenas. Entonces, eso nos recuerda, porque a veces las iglesias enseñan que no, es que los cristianos van a llegar a un momento de la perfección. Los cristianos van a llegar a dejar totalmente el pecado. Y vemos en la vida de David que, pues, cualquier de nosotros, no importa cuán santificados somos, eh, Ujú. podemos caer en la tentación. Y no es una Ah, excusa. sí, Sí, no debe sí, ser sí. una excusa. Pero sí, él fue un hombre que tenía un corazón conforme a Dios, como Fabián dijo. Este Sí, gran cumplido. A mí me gustaría ser así, ¿cierto? Todos nosotros. ¿Qué cumplido? Ser reconocido como alguien que tiene un corazón conforme a Dios. De hecho, es un poco difícil traducir este concepto de hebreo a inglés o hebreo a español. Pero lo que tenemos en el texto en primero Samuel 13:14 es que él tenía, pues, él fue un hombre que actuaba como a Dios le agrada. Y Hechos capítulo 13, versículo 22, reitere lo mismo, diciendo que acerca de David, que pues que David eh, agradaba a Dios. Entonces, qué gran cumplido. Pero sabemos también que cayó en el pecado y eso y vemos lo que debemos hacer. Igual, pues, he pecado, voy a morir, debo morir por mis pecados. ¿Y qué pasa entonces? Escuchamos el mismo mensaje que Natán compartió con David, no vas a morir. El Señor te ha quitado tu pecado. Y eso es lo que nosotros escuchamos en el Evangelio. Muchas gracias, señor Fabián. Otra pregunta Ujú. para nosotros. ¿En qué sentido es diferente la poesía hebrea a la poesía en español? Pensando en lo que el pastor Henry compartió con nosotros en el video, podemos pensar en la poesía hoy en día, los músicos hoy en día, los cantantes, las canciones que nos gustan, incluso la música que no es cristiana. No siempre es pecado escuchar a otra música. Y pensando en la música y todo eso hoy en día, ¿cuáles son las diferencias con el estilo que tenemos en español y el estilo hebreo? Sí, Natalie, adelante. Sí, señor, bueno, conforme al video del pastor Henry, la característica más importante que se da en la poesía hebrea es que hay paralelismo y utiliza también figuras literarias como el cine, la metáfora, el cinétoque, la personificación y figuras retóricas, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, y esta retórica tiene que ver un poco con el paralelismo, ¿cierto? Que muchas veces fue muy común en hebreo, por lo general, en hebreo, decir la misma cosa, pero decirla dos veces usando palabras parecidas, pero no iguales. Y eso vemos, por ejemplo, en el Salmo 19, versículo 1, y tenemos muchos otros ejemplos en los Salmos. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento revela la obra de sus manos. Ahí los cielos y el firmamento son la misma cosa. Entonces, el punto no es tratar de hacer una distinción entre tenemos los cielos y tenemos también el firmamento.
Más bien, el autor está usando dos palabras parecidas para tratar de dar énfasis a un punto, que los cielos, el firmamento, la gloria de Dios, la obra de sus manos. Y eso vemos en muchas otras partes de Hebreo. De hecho, hoy en día, al escribir algo, normalmente lo ideal, lo que van a enseñar, creo que Julio Vargas, usted es profesor, ¿cierto? Julio Vargas está con nosotros. Sí, claro que sí. Se dice, ¿cierto? Corrígeme, por favor, pero se dice que al escribir en un estilo muy profesional hoy en día, lo mejor es no decir la misma cosa dos veces, porque el profesor va a decir, pues usted ya dijo eso. Entonces, en un párrafo, no queremos siempre estar no debe haber tanta repetición, ¿cierto? Así es, Un ensayo así muy es. profesional. Sí, así es. Me parecía así correcto. Muy bien, pero no es así en el hebreo. Pues hace miles de años, en el estilo de escribir, en el estilo hebreo, para dar énfasis a algo, lo más común fue decir la misma cosa en una manera un poco diferente para atraer atención a algo, para dar énfasis a algo. Y eso vemos en muchas partes de los salmos. De hecho, vemos en muchos lugares este concepto de paralelismo. ¿Qué más tenemos? Pues, aquí tenemos una definición. El paralelismo armoniza pensamientos correspondientes en versos sucesivos. Es principalmente una poesía de pensamientos en vez de sonidos. Y vamos ahora a otra pregunta. Definan las siguientes palabras: acróstico, simil, metáfora, sinécdoque y personificación. ¿Alguien quiere contarnos sobre algunas de estas palabras? Sí, Juan Reyes, adelante. Acróstico. Acróstico, sí. Cada Dígame. verso del poema comienza con la letra siguiente del alfabeto. ¿Nada más eso o le sigo con todos? No, eso está bien, sí, hágale más, sí, hágale, hermano, sí, con más. Pues la de símil, comparación expresamente una cosa con otra. Muy bien, y aquí tenemos un ejemplo del Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, una comparación ahí, usando cosas, árboles que van a producir fruto, árboles que no van a producir fruto, árboles plantados en un lugar bueno, árboles que no son. Muy bien, ¿y qué más, Juan? ¿Tiene otras definiciones? Sí, está la de metáfora. Traslada el sentimiento recto de las voces a otro o a otra figura o a otro figurado. Muy bien, y el ejemplo que tenemos aquí es: me han rodeado muchos toros, porque perros me han rodeado. Entonces, ahí pues estamos visualizando una situación para poder tener el sentido. Ahí. Muy bien, ¿tiene otro, Juan? El que sigue, sinecdoque, designa el todo con el nombre de una de sus partes. Muy bien, entonces este es como infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Entonces designa el todo con el nombre de una de sus partes. Entonces ahí como los huesos están refiriéndose a todo el cuerpo, y también podemos decir como el ser y el alma también. Muy bien. Y tenemos uno más, ¿cierto? Personificación. Personificación, muy bien. Adelante. Atribuye a las cosas inanimadas o abstractas
acciones y cualidades propias de seres animados. Muy bien, y un ejemplo que tenemos es que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Entonces, eso no es necesariamente un ritmo, pero es uso de las palabras de dos conceptos que están haciendo algo que normalmente los seres humanos hacen, como encontrarse, besarse, para expresar una verdad espiritual, que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Vemos algunas de estas características, por ejemplo, la personificación, la metáfora, en las otras profetas también, especialmente en el libro de Isaías, pero también en los otros profetas también. Por ejemplo, Isaías habla de cómo los animales salvajes y los niños jugando juntos, serpientes y niños sin problema. Y esta es una forma de visualizar el cielo, donde no va a haber problema, donde no va a haber riesgo, donde no va a haber peligro. Muy bien. Y también el pastor Henry nos habló mucho sobre los instrumentos usados en la alabanza. Y eso es interesante. No sé qué han experimentado ustedes en otras iglesias. Yo, pues para compartir algo con ustedes en confianza, yo tengo, una de mis abuelas va a una iglesia que lamentablemente tiene algunas características legalistas. Y ella es una muy, muy buena cristiana, tiene fe en Jesús como su Salvador. Seguro ella va al cielo porque confía en Jesús como su Salvador. Pero ha ido a esta iglesia por años y años y años, ya es anciana, le gusta seguir asistiendo. Ojalá que no fuera así, pero así son las cosas. Y su iglesia, si no es el piano, para ellos es, es casi del diablo. No, ellos no van a permitir a cualquier otro instrumento, especialmente instrumentos de percusión, tambores, no son permitidos ahí. Tienen reglas muy estrictas para su adoración. Pero eso es interesante porque al ver el contexto del Antiguo Testamento y al ver la vida de adoración de la iglesia, del pueblo de Dios, bajo el liderazgo de David, vemos que utilizaban diferentes tipos de liras, trompetas, de metal, cuernos de carnero, instrumentos de percusión, sonajas, címbalos, tambores. Y todas las iglesias hoy en día tienen el permiso y la libertad de elegir. Una iglesia puede decir que, reconocemos que es permitido, pero no vamos a utilizar estos instrumentos. Está bien. Algunas iglesias van a decir, tenemos muchos talentos aquí, tenemos muchos músicos, entonces vamos a usar todo tipo de instrumento para alabar a Dios. Y lo hermoso es que hoy en día tenemos esta flexibilidad, esta libertad cristiana. Pero al examinar la adoración en el Antiguo Testamento, vemos que utilizaban muchos instrumentos. Sí, señor Fabián, le damos la palabra. Adelante. Sí, le quería contar un solo detalle. Yo antes iba a una iglesia que ya, por supuesto, ya dejé de ir. Y siempre cuando estaba el tema de las alabanzas, de todo, diríamos, de la música en adoración y alabanza, usábamos panderetas. Uno agarraba y ya por eso digo, se puede utilizar dentro de los instrumentos, ¿no? Ujú. Sí, sí, esa es la libertad que tenemos, que vemos que pues los creyentes en el Antiguo Testamento utilizaban muchos instrumentos diferentes. Hoy en día tenemos instrumentos diferentes siempre y cuando estemos haciendo todo con un buen orden y para dar gloria a Dios y no a nosotros mismos. Sí, todo es Claro. permitido. Sí, Ujú. muy bien, muy bien.
Entonces vamos a continuar ahora. ¿Cómo se refleja la vida de David en los Salmos? Vemos que él tenía algunas experiencias muy buenas para guiarlo a escribir los Salmos. Y pues sabemos que los Salmos fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo guió a David a escribir los Salmos tomando en cuenta la persecución que se enfrentó por la parte de Saulo y las batallas que él tenía en la guerra, su pecado, este momento en que cometió adulterio y asesino, todo y cuando él recibió el perdón, todo esto que él experimentó en su vida fue muy útil para él. Todo lo que experimentaba fue muy útil para él en su escribir de los salmos. Nos toca recordar que el origen, la raíz de lo que fue escrito es el Espíritu Santo. Entonces, de segunda Pedro capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que tenemos en los Salmos es inspirado por Dios. Viene del Espíritu Santo. Pero la herramienta que el Espíritu Santo usó para escribir muchos de los salmos fue el rey David, y también vemos a sus experiencias y lo que también él experimentó por la mano de Dios en los salmos. Un poco más sobre este concepto de la inspiración verbal. Toda la Biblia es palabra de Dios. Los salmos, por lo tanto, son palabra de Dios. Dios comunica su palabra mediante hombres, usando su vocabulario, sus experiencias, su estilo. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas tiene un estilo de escribir un poco más académico, un poco más formal. ¿Por qué? Porque Lucas era médico y las cartas que Pedro escribió usaron un vocabulario, un estilo de escribir un poco más sencillo. ¿Por qué? Pues porque era pescador y probablemente no tenía la misma preparación académica que Lucas tenía. Y vemos lo mismo también en los Salmos. Vemos el estilo y las experiencias de David ahí en esta parte de la palabra de Dios. Entonces, Dios no los utilizó simplemente como máquinas de escribir o robots, pero todo lo que tenemos sí es totalmente 100% inspirado de Dios. Pensando en esta situación entonces, y haciendo una conexión con David, en el caso de David, sus experiencias como pastor, guerrero, perseguido, rey, músico, afligido, culpable, perdonado, todo eso forma parte de lo que tenemos. Y eso es una bendición para nosotros, porque a veces nosotros podemos ser los culpables, ¿cierto? A veces nosotros somos los perdonados, y pues siempre somos los perdonados. A veces nosotros podemos estar en un lugar de autoridad y puede ser que usted es el encargado de su empresa, de su negocio, de su casa, y puede sentirse como el rey David, cuando él tenía personas bajo él, quienes estaban tratando de organizar una rebelión, algo. Puede ser que usted es afligido y lo que David escribió puede tocar su corazón. Entonces, tenemos aquí, con ustedes pasa de la misma manera. Utiliza sus experiencias, dolores, luchas, pasado, forma de hablar y pensar para compartir la palabra de Dios. Entonces, ustedes en su ministerio, trabajando con sus grupos, pueden usar sus experiencias para brindar ayuda y apoyo espiritual a otras personas.
¿Algún comentario, algún pensamiento antes de continuar? Sí, señor Julio Vargas, adelante. Gracias. Yo quería aprovechar que está retomando la vida de David para algún aspecto que tal vez no lo hemos visto en detalle, y es la relación de amistad que David tuvo con el hijo del rey Saúl, con Jonatán. Una amistad muy importante porque también, a pesar de sus errores, como se ha señalado a lo largo de la conversación, pues es importante tomar en cuenta que fue un hombre que llegó a amar, llegó a el sentido de la amistad tan profundo que tuvo con él, que aún después de muerto, él dijo, todavía queda alguien de la casa de Saúl, y estaba el hijo de Jonatán. Y es muy importante cómo lo rescató de donde él estaba y lo trajo y le devolvió las propiedades, las cosas que eran de él. Entonces me parece que cuando se habla que David era conforme el corazón de Dios, es importante ver que no era un hombre perfecto, pero era un hombre que se arrepentía, que tenía unos sentimientos extraordinariamente nobles. Y cuando mire que él, pues desde los 13, 14 años, era el pastor de ovejas, y es muy importante ver ahora que hablamos de las palabras de comparación, de similitudes, ver cómo defendía a esos animalitos cuando venía un oso, cuando venía un león para atacarlo. Y de esa manera, cuando fue rey, cómo defendió a su pueblo, cómo unió a todo Israel, y cómo se preocupó que también ese pueblo adorara a Dios al llevar el arca de la alianza a Jerusalén. Y cómo entró él, no la llevó así por así, él entró danzando, fue un acto maravilloso. Entonces, ese amor tan profundo que David tenía hacia Dios, pues a pesar de sus errores, son las cosas que nosotros como pecadores debemos de aprender. Eh, Sentir esa comunicación, esa unidad con Dios. Gracias, pastorera, quería comentar eso. No, bien dicho, no podría haberlo dicho mejor. Totalmente de acuerdo. Vemos también su amistad con Jonatán. Podemos pensar en, pues, él como rey, como líder, tenía momentos cuando todos estaban felices y contentos bajo él. Pero también hubo momentos en su reino cuando su misma familia eh, pues se levantó en contra de él, su hijo. Entonces, y tenemos en los salmos sus emociones, sus súplicas a Dios, su gratitud a Dios, y eso también podemos usar en nuestras vidas. Muchas gracias, Julio Vargas. Entonces, vamos a hacer dos cosas más con el tiempo que nos queda. Vamos a hablar rapidito de los diferentes tipos de literatura en la Biblia. Y después vamos a cerrar hablando un poco sobre la aplicación de los salmos en nuestra adoración. ¿Qué pueden ustedes tal vez intentar con la familia? ¿Cómo pueden ustedes utilizar los salmos con su grupo? Entonces, los diferentes tipos de literatura en la Biblia. Tenemos narrativa. Nos da información histórica. Dice quién hizo algo, con quién, cuándo, dónde y por qué. El libro de Génesis, el libro de Hechos. Pablo fue ahí, intentó ir para allá, no pudo, entonces salió para tal lugar. 3,000 personas creyeron, entonces hicieron tal cosa. Entonces es narrativo. El libro de Génesis también. José fue vendido, entonces fue comprado por Potifar. Pasó ese problema. Entonces nos habla de lo histórico, de lo que sucedió. También tenemos profecía, predicación y enseñanza. Proclama la voluntad de Dios, la explica y la aplica. Por ejemplo, muchas veces las prédicas de los profetas que tenemos. Y pues, en en algunos de los libros de los profetas, también tenemos poesía o tenemos como un vistazo hacia el cielo, pero muchas veces también tenemos sermones ahí.
ah, un llamado al arrepentimiento, un anuncio de condenación, de juicio, un anuncio de perdón. Dios hablando sobre una segunda oportunidad que iba a dar a su pueblo. Entonces hay profecía que proclama la voluntad de Dios. Los profetas, los apóstoles, los evangelistas proclamaron la doctrina cristiana, el pecado y la gracia. Entonces, muchas veces tenemos narrativa en los evangelios, pero a veces también tenemos las prédicas de Jesús ahí. Tenemos en el libro de Hechos narrativa, pero Colosenses, Filipenses, Gálatas, ahí tenemos predicación y enseñanza. No es que no tienen que cumplir con toda la ley ceremonial del Antiguo Testamento porque Cristo ya vino y Él es el cumplimiento de la ley. Tienen como enseñanza ahí. Otro estilo, otro tipo de literatura es la poesía, lo que tenemos aquí en los Salmos. Y la poesía hebrea muchas veces utiliza el paralelismo, usando dos conceptos parecidos para enfatizar algo. Relaciona con la segunda parte del verso con la primera parte. Tenemos las epístolas que también tienen enseñanza, cartas escritas a individuos o a iglesias. Por ejemplo, tenemos cartas escritas de Pablo, escritas por Pablo a Timoteo, a Tito, cartas escritas a los colosenses, a los tesalonicenses, para abordar algún tema. Por ejemplo, los tesalonicenses lucharon contra algunas falsas enseñanzas que tenían que ver con la segunda venida de Cristo. Entonces, Pablo los escribió para corregirlos un poco y para darles más información. Como regla general, contienen una introducción, una expresión de gratitud, el cuerpo principal que contiene el mensaje, el saludo personal y la conclusión. Por ejemplo, cuando Pablo escribió a los Corintios y también a los Colosenses, a los Filipenses, él saludó a ellos, expresó su gratitud, o pues doy gracias a Dios por ustedes, he escuchado algunas cosas muy buenas, los felicito por esta cosa, y luego pues muchas veces tuvo que corregir algo o animarlos en algún aspecto, y después la conclusión. Una excepción es su carta a los Gálatas, porque hubo tantos problemas ahí que cuando él escribió su carta, inmediatamente inició a reprenderlos por los problemas ahí. Apocalipsis, este libro de Apocalipsis, que tiene que ver con una visión hacia el futuro, una visión, un vistazo hacia el cielo. Teniendo presente qué tipo de lectura es, el intérprete no tratará de encontrar significado a cada detalle de la visión. Podríamos hablar por horas y horas, pues, por semanas y semanas sobre Apocalipsis. A veces es importante fijarnos en los detalles, pero también hay la tentación de fijarnos demasiado en los detallitos y tratar de ver cosas que posiblemente y simplemente no están ahí, y olvidarnos del punto principal. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, el punto principal, el mensaje más importante es que Jesús gana. Va a haber una tribulación, va a haber problemas, ya estamos en la tribulación, va a haber persecución, pero Jesús gana. Él tiene la victoria. Los creyentes van a estar alrededor de su trono. También es importante notar que en el libro de Apocalipsis hay mucho lenguaje figurativo, pero también hay enseñanza. Y hay, por ejemplo, Jesús escribió unas cartas directamente a algunas iglesias. Entonces, eso no es figurativo, pero hay otras partes que sí son. Y eso es algo que quisiéramos cubrir aquí en Discipulado 2.
los diferentes tipos de literatura en la Biblia. ¿Alguna pregunta, algún comentario o algo que ustedes han leído? ¿O alguien tiene alguna preferencia como a mí me gusta tanto leer la poesía o a mí me gusta tanto leer la narrativa y ver la historia de la iglesia? ¿Algún comentario para los compañeros? ¿Alguna pregunta? Sí, señor Fabián, adelante. Buenas noches. Sí, yo les quería preguntar algo. Por ejemplo, cuando Apocalipsis nombra el tema de la Nueva Jerusalén o la antigua o la Nueva Babilonia, por ejemplo, ¿es algo histórico o es algo profético? O sea, ¿se puede relacionar como algo, un salmo histórico o un salmo profético? Algo que va a suceder. Sí, muy buena pregunta. Voy a tratar de Ujú, contestar brevemente. En Apocalipsis ujú. se utiliza mucho algunas cosas del pasado, por ejemplo, Babilonia Ajá, y Jerusalén, sí, para hablar sí, sobre lo que está sucediendo hoy en día y también lo que va a suceder en el futuro. Entonces, claro. normalmente Babilonia representa los enemigos de Dios, hasta el Ajá. diablo, la falsa enseñanza, el engaño Ujú, espiritual, el diablo, Satanás, la persecución. Y ujú. Jerusalén normalmente representa la iglesia, los Ajá, creyentes. Y el nuevo, pero es importante notar que el nuevo Jerusalén no es necesariamente que estamos esperando hoy en día, sino algo que ya ujú. tenemos en la iglesia, un refugio Ah, en contra, ujú, un refugio en medio de la persecución, un refugio en medio de los claro. problemas, y es algo que vamos a ver en el cielo. Entonces, Claro, las luchas contra Babilonia y Jerusalén no es necesariamente una guerra que vamos a ver en el Medio Oriente hoy en día, sino describe ujú, lo que está pasando a nuestro alrededor. Personas claro, en contra de la iglesia, persecución de los creyentes, sí, recibir como burlas y ridículo por ser ujú, creyente. Y ujú, la Nueva Jerusalén es la iglesia, la comunión de los santos, los creyentes. ujú. Eso sería un acontecimiento último, algo que va a suceder, pero ya cuando ya Cristo venga, cuando después Sí, del arrebatamiento, sí, claro, sí, y el arrebatamiento en el sentido del último día, porque va a haber, claro, porque no creemos en como dos arrebatamientos, pero creemos que en el último día Jesús va a volver, Él va a llevar a los creyentes con Él para el cielo, vamos a ujú, estar en el Nuevo Jerusalén para la eternidad, claro. y no vamos a estar recibiendo ataques de Babilonia, es decir, del No, diablo. no, Sí. lógico, sí, Muy sí, bien, muy perfecto, bien. Sí, muy gracias. buena pregunta, muy buena pregunta. Ujú. Entonces, ¿cómo podrían, vamos a usar el tiempo que nos queda, unos minutos, si me prestan unos minutos más, cómo pueden ustedes utilizar los salmos en su vida personal, en su hogar o con sus grupos? ¿Alguien ha utilizado los salmos de alguna forma con su grupo, con su familia o en su vida personal y puede contarnos un poco sobre cómo? Sí, Juan Reyes, adelante. Bueno, nosotros los usamos los domingos en los servicios o en los cultos. Eh, Primero comenzamos con un salmo, ¿sí? Y luego ya empezamos con el servicio, ¿sí? Con la prédica. Pero al comenzar primero se lee un salmo y luego ya viene la alabanza y luego ya la prédica. Ah, muy bien. Entonces, ustedes inician su culto, su servicio siempre con un salmo. Sí, pastor, sí. Muy bien. Excelente. Esa es una muy buena práctica. Muchas iglesias lo hacen. Nosotros lo hicimos muchas veces en Los Ángeles, California, donde yo era pastor. Usamos como un llamado al culto para iniciar todo. Y normalmente tratamos de elegir un salmo que tenía algo en común con el tema del día, como el primer paso de nuestro culto. Sí, ¿alguien más? Sí, Teresa, adelante.
Bueno, yo los he utilizado con mi hijo como enseñanza, pastor, como una, se podría decir, como advertencia, como enseñanza de lo que se debe y no debe de hacer, porque todos, pues, son diferentes, pero al fin y al cabo todos muestran una enseñanza de qué es lo que le agrada y lo que no le agrada. Es la forma en como yo los he usado, pastor. Excelente, Teresa. Y eso es el uso más básico de los salmos. Simplemente usarlos para edificación en la ley y el evangelio, para una enseñanza, eh, para enseñarnos sobre qué hacer y qué no hacer, para enseñarnos cómo agradecer a Dios. ¿Y cómo puedo yo agradecer a Dios? ¿Cuáles son las palabras que yo debo utilizar? Tenemos un gran ejemplo en los Salmos. Nos enseña acerca del arrepentimiento y también de qué es el perdón. Y nos habla de la profundidad del perdón que tenemos. Si vamos a ver el Salmo 51, podemos ver las emociones de David cuando él andaba con tanta culpa y también podemos ver el alivio que él recibió y que él tenía en su vida después de ser perdonado. Entonces, la forma más básica es leerlos y encontrar enseñanza de ley y evangelio en ellos. Aún puede analizarlos con lo que hasta ahora hemos aprendido. Por ejemplo, qué tipo de salmo es, quién lo escribió, qué pecado me enseña a confesar, dónde veo el amor de Dios, qué quiere Dios que haga o que debo poner en práctica en mi vida. Pero hay algunas otras formas que vamos a ver en un momentito, pero antes damos la palabra a Natalie. Adelante. Gracias, pastor. Nada más una pequeña pregunta. Cuando aplicamos así en el grupo sembrador, los salmos, ¿podemos hacerlo la escogencia libre o debemos usar el calendario? Muy buena pregunta. Como muchos de ustedes saben, estamos trabajando en un calendario eclesiástico donde hay 3 lecturas para cada domingo y que tienen algo en común. Entonces, como una lectura del Antiguo Testamento, una lectura de las epístolas, algo del Nuevo Testamento y una lectura que viene de uno de los evangelios. Y estas 3 lecturas tienen un tema en común y nosotros también estamos proporcionando sermones y un sermón que tiene que ver con uno de los textos. Hay una excelente pregunta, Natalie, porque en este calendario también hay un salmo asignado. Entonces, puedo dejar en el chat que tenemos el PDF del calendario. Creo que se puede conseguir también en el sitio web de Academia Cristo o por la parte de su consejera, pero sí, hay un salmo asignado que normalmente Más bien, tiene perdón, una conexión. Sí. multiplicando iglesias, el pastor Andrew nos dio ese calendario. Ah, sí. Y debe tener, voy a ver, tengo el calendario aquí listo. Debe tener, este, vamos a echar un vistazo aquí. Debe tener, este, a ver, grupo sembrador, porque tengo curiosidad también. El calendario, estamos en el año B y voy a compartir mi pantalla con esto. Y, por ejemplo, estamos aquí marzo, estamos en la cuaresma. Este domingo es el 12 de marzo y entonces no está ahí el salmo. Eso es un error. Gracias, Natalie, porque sí, debe haber, perdón, qué pena, debe haber un salmo Sí, que porque tiene una precisamente conexión. le preguntaba, porque ya para esta fecha, supuestamente porque el pastor Abraham Demner
que lo Ujú. está llevando a cabo, Sí, ya para esta hora ya debería estar. Entonces, por eso le preguntaba si era a preferencia nuestra, porque en el calendario yo ayer estuve y no hay todavía. sí, no, no hay, y pues no se puede elegir un salmo malo, ¿cierto? Esta es la ventaja de trabajar con los salmos. Entonces, sí, pueden elegir un salmo a su gusto que tiene algo que ver con el tema del día o que sirve para, pues, sirve para llamar a las personas a pensar en el culto. Hay flexibilidad ahí, pero también como herramienta para ustedes, lo que quiero hacer es resolver este asunto de los salmos en el calendario. No para que sea una obligación para ustedes, como "Oh, hay que usar este salmo a esta fecha", pero simplemente para que tengan este otro recurso a su disposición. Sí, señor hermano Juan Reyes, adelante. El pastor Henry Herrera nos manda lo que está en el calendario eclesiástico. Por ejemplo, yo me llega el jueves o el viernes. Y entonces ahí viene completo, viene también viene el Salmo, viene el Antiguo Testamento, una de las epístolas y el Evangelio. Sí, y ahorita este domingo, bueno, para esta semana, el de ustedes los pastores, le toca el pastor Nixon Vivar. Sí, Sí, partió el sermón muy y ya le bien. di una pequeña revisada. Perfecto. Entonces, solamente me toca hablar con Henry. Y de hecho, tengo también la lista de los salmos, pero lo que necesitamos hacer es incluirlos en el calendario que tienen ustedes. Muchas gracias, hermanos. Otra cosa, y eso es, vamos a cerrar con esta idea. Otra cosa que pueden hacer ustedes, dos, me mentí, perdón. Hay dos otras formas en que pueden usar los salmos. Una forma es lo que se llama antifonal, es decir, responsiva. Usted como el líder, guiando su culto, leyendo la primera línea del salmo y pues, invitando a la participación que diga la segunda línea. Y ahí es como es algo responsivo. Es una opción. Pueden ustedes recitar todo el salmo juntos. Eso he visto también. Ok, vamos juntos a leer el salmo 121. O puede decir, vamos a leer este salmo de forma antifonal, de una forma responsiva. Yo voy a leer la primera línea, invito a ustedes que lean la segunda línea. Esta es lo que hicieron, de lo que podemos deducir, es lo que hicieron muchos de los, pues es lo que hizo los israelitas también, y fue algo, parte de la vida de adoración en el templo, en la sinagoga. Tiene mucha historia esta práctica. Esta es dice aquí, esta es una de las formas tradicionales en las que dentro de nuestras iglesias se acostumbra, el pastor lee un versículo o porción del versículo y la congregación responde con la siguiente parte del versículo o con el siguiente versículo. No son obligados a utilizar los salmos de esta forma, es simplemente otra opción. Y también hay versiones cantadas. Nosotros tenemos aquí en nuestro sitio web, en academiacristo.com, algunos de los salmos. Por ejemplo, hay el Salmo 23. Hay otros salmos ahí. También una ventaja, vamos a adelantarnos aquí. Ok, una ventaja de usar los salmos para sus cantos es que ustedes saben que la letra es buena. Entonces, a veces al buscar música cristiana en el YouTube, a veces van a encontrar música muy buena. Y a veces van a encontrar música que no es muy buena, en que el protagonista es el ser humano, o habla de haciendo una decisión para Cristo, o hablando de nuestra obediencia, o algo así. Y ustedes van a notar, después de todo su estudio con Academia Cristo, que esta no es sana doctrina. Pero una ventaja de usar los salmos es que ustedes saben que la letra ya es buena, porque es letra inspirada de Dios. Y hay muchos salmos que son
organizados para la música, para cantar. Y, por ejemplo, yo voy a compartir un link con ustedes en nuestro chat, pero para nuestra primera clase yo estuve escuchando algunas versiones cantadas del Salmo 1, algunos muy tradicionales, que tiene como, que suenan casi como algo que viene de la misa católica romana, algo muy tradicional, pero también encontré algunas versiones un poco más modernas, un poco más, con un poco más de emoción, y ustedes pueden elegir estilos a su gusto con la confianza de que la letra sea buena. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas sobre utilizando los salmos con sus grupos? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre los salmos? ¿Algún comentario, alguna recomendación? Muy bien. Yo vi un comentario de nuestro compañero Desi para el proyecto final. Va a haber como dos componentes grandes. Un componente es escribir un devocional y vamos a hablar más sobre esta parte de su proyecto. Van a elegir un salmo a su gusto y escribir un breve devocional, o también se puede preparar como un bosquejo y contarme su devocional por un mensaje de voz, pero van a preparar un devocional sobre un salmo y también van a crear un directorio de salmos. Entonces van a hacer ustedes una lista de temas como desempleo, afligido, desconsolado, nacimiento de un bebé, eh, aniversario de matrimonio, cumpleaños, graduación. Entonces pueden ser temas buenos o temas difíciles que a veces nos tocan en la vida y asignar un salmo a estos temas. Ok, entonces para el gobierno yo voy a elegir el Salmo 61 porque habla del gobierno. O para la muerte voy a poner el Salmo 23. Para la alabanza general voy a poner el Salmo 104. Este es parte del proyecto. Sí, Fabián, adelante. Sí, escúcheme, sí, yo con el tema de relación al directorio, yo ya entiendo lo que usted me quiere decir, pero, o sea, por ejemplo, elegimos un tema, qué sé yo, edificación, vamos a suponer. Bueno, entonces yo busco algo que hable sobre la edificación del creyente, por ejemplo, algún salmo pongo, pero tengo que poner lo que dice el texto o solamente nombrar, eso es lo que yo no entiendo, o nombrar el salmo que Solamente hable de nombrar. edificación. Sí, solamente ¿Eh? nombrar. Sí, solamente como el Ah, nombrar. salmo. Sí. Ah, Sí, para bueno, que bueno, sea por eso, una lista, claro, que pueden echar un vistazo rapidito. Como, ok, es como una tabla. Entonces, van a claro, tener claro. su tabla ahí Ahora sí. con dos columnas, el tema y el salmo que corresponde. Bueno, perfecto. Un salmo solo, sería Un un salmo, salmo o para... puede por lo menos un salmo, pero puede ser que para momentos de mucha culpa o vergüenza o pena, Ajá. voy a poner como 3 salmos, pero por lo Ah, bueno, menos un sí, salmo. sí. A Sí, su sí, pero hasta tres discreción. más o menos. Hasta tres, sí, Hasta tres. sí. Sí, sí, perfecto. Bueno, gracias. Ya. Dale. Gracias a usted, gracias a usted. Y Natalie, adelante. Sí, pastor, con respecto propiamente al salmo que uno va a escoger, bueno, ya yo lo tengo, el 103. Uno, lo que sí ahí tengo la duda, o sea, o bosquejo o devocional en sí, aplicando las 4C de la última de las 4C. Puede ser un bosquejo, pero debe ser como un bosquejo amplio, como para que yo pueda seguir sus pensamientos y saber, ok, eso es cómo Natalie va a aplicar la ley, eso es cómo Natalie va a aplicar el evangelio. Entonces, un bosquejo, pero con lo suficiente para que pueda tratar de entender
su plan de aplicar la palabra de Dios. O puede ser como un estilo ensayo con párrafos. Ah, ya. Muy bien. Y señor Besni de Chimbote, adelante. No lo escuchamos, perdón, Desi. Su micrófono está... Pastor, Ahora sí, adelante, eh, ahora sí. buenas noches, Pastor. Que Dios nos bendiga. Igualmente. Bendiciones para todos los hermanos. Pastor, a ver, cuestión del escoger el salmo y realizar un tipo devocional, entendido. Cuestión del directorio, también entendido. ¿Cómo se va a presentar ese directorio, Pastor? Me van a mandar. Entonces, puede hacer, si usted lo va a hacer por escrito, puede tomar una foto, o si usted puede hacerlo en su celular o con una computadora, me puede mandar un PDF, un archivo de Word, o puede ser algo escrito a mano, una tabla, como una hoja, 2 hojas, 3 hojas, lo que necesita, con las 2 columnas, con sus temas los salmos. Y eso va a ser bueno para guardar. Entonces, si lo haga, si ya sea por un PDF, un archivo de Word, eh, una foto de algo escrito a mano, lo importante es guardarlo en su celular. En caso de que usted se encuentre en una situación donde tiene la oportunidad de compartir un mensaje, estoy aquí, esta es la situación, voy a ver esta herramienta que hice hace 2 años en este curso de los Salmos y, sí, para esta situación, para problemas matrimoniales, voy a compartir con la pareja este salmo. Entonces, pero sí, puede hacerlo con la tecnología que tiene usted. Puede ser en unas hojas, escrito a mano, o en una computadora, lo que tiene. Muy bien, Pastor. Muchas gracias. Ahí usted. Y adelante, Sofía Valentina. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Disculpe. El tema del devocional va a llevar el tema de la ley como espejo, la ley como martillo, el evangelio, la liturgia, el devocional, la liturgia, la Santa Cena, la lectura y el aprendizaje de la palabra. Todo eso vamos a meter en el tema del devocional, ¿cierto? Exactamente, aplicar la ley, sí, exacto. Y como guía, como ahora, en gratitud a Dios, ¿qué debo hacer? Esta es la ley como guía. Pero la ley como espejo es, este salmo habla por ejemplo, estoy viendo ahora el Salmo 16. Y el Salmo 16 dice, siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Y si usted tiene el Salmo 16, puede usar la ley como espejo, diciendo que, pues, aunque el Señor siempre está a mi lado, a veces puedo olvidarme de eso. O a veces yo, por mis acciones, por mis pensamientos, puedo apartarme del Señor. Entonces, es así, usando la ley como espejo, como freno, Con martillo, ¿no? Ya, ya. Gracias, profesor. O sea, perdóname, otra cosita. Son en realidad 2 tareas, ¿no? La guía que usted menciona y el devocional, ¿no? Exactamente, el directorio y el devocional. Sí, Gracias. gracias a usted. Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por haberme prestado estos 20 minutos. Vamos a cerrar así. Voy a leer algunos versículos del Salmo 16, porque en la lección anterior quise ver un salmo mesiánico. Y vamos a ver el Salmo 16. No tenemos tiempo para leer todo, pero vamos a ver unos versículos que habla de la resurrección de Jesús. Un salmo mesiánico, el Salmo 16, que habla de la resurrección de Jesús, y vamos a entonces cerrar con una oración. Entonces, el Salmo 16, vamos a comenzar con el versículo 8. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida.
Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Oremos. Recibe nuestra gratitud, Señor Jesús, por tus amargos sufrimientos, tu dolorosa muerte y tu gozosa resurrección. Pedimos que nosotros también podamos fijar nuestros ojos en nuestra propia resurrección de entre los muertos algún día y la dicha eternidad que vamos a tener a tu derecha por tu misericordia, compasión y gracia. Pedimos todo eso en el nombre de nuestro Señor resucitado, el Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes y que tengan una Gracias a excelente. Dios, gracias a usted, pastor. Igualmente, Gracias. gracias, buen fin de Dios lo bendiga. semana. ¿Qué pasó? Buenas Feliz y noches, victorioso Dios fin de bendiga. semana. Igualmente, sí, un bendecido fin de semana. Voy a compartir la tarea con ustedes en el grupo de WhatsApp que tenemos, como es nuestra. Y la Bueno. grabación, hasta la grabación. Gracias, Gracias. bendiciones. Gracias. Buenas noches. Gracias por la clase. Tengan un descanso Buen reparador. fin de Dios los semana bendiga. para todos. Hasta la Igualmente. próxima, si es Gracias. que es tu voluntad Igual. del Señor. De igual manera, muchas bendiciones. Pastor más, bendiciones. Muchas Digo, gracias. bendiciones, sí, igual manera. Que descanse muy bien, mi hermano. Adiós.